A las 3:11 de la madrugada, en una carretera vacía al borde de la ciudad, la policía encontró un cuerpo colocado con una precisión tan perturbadora que los agentes tardaron minutos en acercarse. Los ojos estaban abiertos, mirando al cielo sin verlo. Las manos, cruzadas sobre el pecho, como si alguien las hubiera acomodado con cariño. Y alrededor del cadáver, ninguna huella, ninguna marca, ni un solo error. Así trabajaba Aurelio Montalbán, el asesino al que más tarde llamarían el cazador de medianoche. Un hombre que mataba con la misma calma con la que otros respiran. Amigos, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir creando más historias como esta. La escena del crimen era simple, casi limpia. Una mujer de 32 años, desaparecida desde hacía 6 días, aparecía ahora en un descampado lleno de maleza, iluminada apenas por los focos de los patrulleros. No había signos de forcejeo. No había restos biológicos del atacante. No había rastros de vehículo. Era como si la hubieran dejado caer desde el cielo. El oficial más joven del equipo, temblando, dijo en voz baja lo que todos pensaban. Fue él, volvió. Los veteranos asentían en silencio. Lo sabían por un detalle, la postura. Todas las víctimas aparecían así, como figuras colocadas en un ritual que nadie comprendía. No había dos escenarios iguales, pero sí dos constantes. Siempre eran mujeres. Siempre las descubrían lejos de casa. Aurelio Montalbán elegía a sus presas con una precisión aterradora. No repetía lugares. No repetía métodos. No dejaba patrones lineales. Cada 2 años, como un reloj macabro, el cadáver de una nueva mujer ponía de rodillas a la ciudad. Esa madrugada, el viento del campo cargaba consigo un silencio extraño, denso, como si algo más estuviera escondido entre las sombras. Los peritos se movían con cautela, conscientes de que cada centímetro mal pisado podía destruir la única pista útil que encontraran en meses. Pero no encontraron nada. Ni un pelo. Ni una fibra. Ni una pisada. Como siempre. El cazador observaba, estudiaba, seguía a sus víctimas durante días sin que ellas lo notaran. Cada movimiento suyo era quirúrgico. No dejaba que nadie lo viera acercarse. Era un fantasma de carne y hueso, un depredador que podía aparecer en cualquier barrio, en cualquier esquina, en cualquier momento de la madrugada. Lo único que la policía sabía con certeza era su nombre, Aurelio Montalbán. Un hombre sin historial criminal, sin familia conocida, sin dirección fija, sin empleo estable. Un hombre que aparecía en registros dispersos, como si hubiera vivido toda su vida en tránsito. Un fantasma administrativo. La primera víctima había aparecido en 2006. La segunda, en 2008. La tercera, en 2010. Y así, cada 2 años. Siempre mujeres. Siempre colocadas con la misma elegancia siniestra. Como si fueran parte de una colección macabra destinada a ser encontrada. Esa noche, mientras el cuerpo era subido a la camilla y cubierto con una sábana blanca, el inspector Ramírez sintió algo que no solía permitirse, miedo. Porque este crimen tenía una diferencia crucial. Una que no podían ignorar. La mujer llevaba en la mano un objeto que no pertenecía a ella. Un reloj antiguo, detenido al acero. La marca exacta de la medianoche. Era la primera vez que el cazador dejaba algo. Algo deliberado. Algo nuevo. Y la pregunta que heló a todos fue inmediata. ¿Qué quería anunciar Aurelio Montalbán con ese reloj detenido? ¿Y por qué ahora? El silencio de la madrugada pareció responder por él. Esto no era un nuevo asesinato. Era un mensaje. Y la ciudad, sin saberlo, estaba a punto de entrar en el capítulo más oscuro de su historia. La noticia del nuevo asesinato se esparció por la ciudad antes del amanecer. Para muchos, era solo un titular más en la radio matutina, para otros, especialmente quienes recordaban los casos anteriores, era la confirmación de un miedo antiguo, un miedo que nunca se había ido del todo. El cazador de medianoche estaba de vuelta. La policía acordonó la carretera secundaria donde apareció el cuerpo. El paisaje era inquietante incluso a plena luz del día, campos secos, árboles retorcidos por el viento caliente y una larga recta que parecía no tener fin. A lo lejos, la ciudad todavía dormía,
ajena al hecho de que un depredador caminaba entre sus calles sin que nadie pudiera detenerlo. El inspector Julián Ramírez, quien llevaba 15 años detrás de Aurelio Montalbán, observaba el lugar en silencio. Era un hombre cansado, con ojos marcados por noches sin dormir y un expediente lleno de páginas que no llevaban a ninguna parte. Su carrera entera había quedado atrapada en este caso que nunca avanzaba. Cada crimen era un déjà vu, el mismo vacío de pistas, la misma perfección monstruosa. Pero algo le decía que esta vez era diferente. Ese reloj detenido a medianoche no era casualidad. A unos metros, la doctora Elena Guzmán, forense, examinaba el cuerpo con gesto serio. Sabía que las primeras horas eran cruciales. Las heridas, la temperatura, la rigidez, todo debía registrarse antes de que el tiempo borrara detalles invisibles. Tras un rato, se incorporó y se acercó a Ramírez. No fue torturada, dijo ella en voz baja. No hay golpes, no hay defensas. La causa probable es asfixia manual. Ramírez asintió. Eso encajaba con los casos anteriores. Tiene algo nuevo en el cuello, continuó Elena. Un leve rastro, como de un guante. No piel, no tela. Algo sintético. Algo reciente. Ese detalle se clavó en el inspector como una aguja. Aurelio nunca dejaba nada. Nunca cometía errores. Cada víctima aparecía limpia, pulida, casi como si hubiera sido preparada para una vitrina. ¿Y el reloj?, preguntó Ramírez. Elena negó con la cabeza. No tenía huellas. Ni siquiera residuos de metal en la piel. Como si lo hubiera colocado con pinzas. Eso lo confirmaba. Aurelio había dejado ese reloj a propósito. No por error. No por descuido. Sino porque quiso que lo encontraran. Mientras la policía trabajaba, los reporteros comenzaron a llegar. Cámaras, luces, micrófonos. Cada canal quería un fragmento del horror para venderlo al público. Uno de los drones sobrevoló la escena, captando la imagen de la sábana blanca extendida y el cuerpo que se llevaban. Una imagen que esa misma noche estaría en todos los noticieros, alimentando un miedo que llevaba años creciendo. En el cuartel central, una sala entera estaba dedicada exclusivamente a Aurelio Montalbán. Mapas, fotografías, líneas de tiempo, patrones de movimiento, perfiles psicológicos hipotéticos que se contradecían entre sí. Nada servía. Nada lo atrapaba. Cada 2 años él volvía a saborear el silencio de la noche, y cada 2 años les demostraba que la policía no tenía idea de quién era realmente. El único registro sólido de Aurelio era un expediente polvoriento de 1998, donde aparecía su nombre vinculado a una investigación menor de fraude laboral. Nunca lo procesaron. Nunca lo acusaron. Y después de eso, su rastro administrativo se desvaneció. No contaba con domicilio, ni empleo fijo, ni familia, ni registros médicos. Era como si se hubiera borrado a sí mismo. Pero había algo más inquietante. Cada una de sus víctimas tenía un detalle en común. Todas habían sido vistas por última vez cerca de la medianoche, caminando solas, ya sea rumbo a casa o hacia una parada de autobús. Nunca en grupo. Nunca acompañadas. Siempre en un instante en que la ciudad aflojaba la guardia. Por eso lo llamaban el cazador de medianoche. Porque cazaba en la hora en que nadie mira. Mientras Ramírez revisaba las fotos del nuevo cuerpo en la pantalla de su camioneta, un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago. Aurelio no hacía nada sin motivo. Si dejó un reloj detenido a medianoche, quería decir algo. Un mensaje. Un aviso. Un comienzo. Y entonces, de pronto, la radio policial estalló con un reporte urgente. Inspector Ramírez, tenemos otra cosa, debe venir al cuartel de inmediato. No es sobre la víctima. Es algo que encontramos en su bolso. Ramírez sintió el pulso acelerarse. Si Aurelio había dejado algo más, el patrón estaba cambiando. Y cuando un asesino perfecto cambia de patrón, significa que se prepara para algo peor. El inspector Ramírez llegó al cuartel antes de que la policía que lo llamó pudiera siquiera acomodar el material en la mesa de evidencias.
El aire estaba cargado, como si todos supieran que lo que iban a mostrarle no era una pista más, sino un quiebre en el caso. La agente Valeria Sosa lo recibió con expresión rígida. Inspector, esto estaba en el bolso de la víctima. Pero no es de ella. Abrió una carpeta transparente. Dentro había una foto Polaroid. Ramírez la tomó con cuidado. La imagen era oscura, granulada, tomada en un callejón sin iluminación. Apenas se distinguía algo, una figura masculina de perfil, caminando con las manos en los bolsillos. La sombra larga, distorsionada. El reloj de una farola marcaba 0. Pero lo que hizo que Ramírez sintiera un escalofrío no fue la figura. Fue la inscripción en el reverso de la foto, escrita con tinta roja. «Llegaré tarde esta vez, Julián». El nombre del inspector. El tono casi burlón. La sensación de que Aurelio lo estaba mirando directo a los ojos. ¿Dónde la encontraron?, preguntó Ramírez, tragando saliva. En el compartimento interior del bolso, envuelta en una servilleta, respondió Sosa. Como si quisieran que la encontráramos al revisar a fondo. Ese detalle lo decía todo. Aurelio Montalbán sabía lo que hacía. No actuaba impulsivamente. No cometía errores. Había estado cerca de la víctima, muy cerca, lo suficiente como para colocar la foto sin que ella lo notara. Y lo más perturbador, sabía el nombre del inspector a cargo de su caso. Ramírez cerró los ojos por un instante. Lo había presentido esa madrugada. Este asesinato no era uno más en la secuencia de Aurelio. Era un mensaje directo. Personal. Mientras él procesaba la idea, la psicóloga policial, doctora Lidia Herrera, entró en la sala con un fajo de expedientes. Llevaba años analizando los comportamientos del cazador de medianoche sin encontrar un patrón emocional claro. Pero la Polaroid cambiaba las reglas del juego. «Inspector», dijo ella con voz firme, «esto no es un trofeo, no es un mensaje al público. Es un mensaje para usted». «Lo sé», respondió Ramírez. «Y eso significa algo más grande», continuó Herrera. «Significa que lo ha estado observando. Que conoce su rutina. Que sabe cómo trabaja, que busca, que lo obsesiona». Ese pensamiento era devastador. Si Aurelio conocía tanto a Ramírez. ¿Cuánto tiempo llevaba estudiándolo? La psicóloga abrió un expediente viejo. En 2010, usted fue el primero en llegar a la escena de la tercera víctima. En 2012, también. En 2014, entrevistó a la familia de la cuarta. En 2016, Aurelio apareció en el área donde usted vivía, aunque no se encontró evidencia, y en 2018, la víctima fue hallada a solo 3 kilómetros de su antiguo domicilio. ¿Ve el patrón? ¿Está diciendo que me está siguiendo desde hace años?, preguntó Ramírez, aunque la respuesta ya era evidente. No es seguimiento, dijo Herrera, es imitación. En la mente del cazador, usted no es solo un policía. Es parte del juego. Ramírez sintió un golpe en el estómago. No era solo un asesino brillante. Era un asesino que lo había elegido. La psicóloga continuó, pasando las hojas. Los comportamientos recientes muestran algo claro, Aurelio está entrando en una nueva fase. Los asesinos que evitan errores durante tanto tiempo suelen cambiar de patrón cuando sienten que su obra necesita evolucionar. Y cuando eso ocurre, empiezan a interactuar con quienes los persiguen. Es una forma de probarse. De demostrar poder. Ramírez apretó la foto con tanta fuerza que sus dedos temblaron. ¿Y el reloj?, preguntó. Medianoche, respondió Herrera. El límite entre un día y otro. Entre lo que fue y lo que será. Está anunciando el inicio de un ciclo nuevo. El silencio se volvió pesado. La ciudad, otra vez, estaba al filo de algo oscuro. De pronto, la radio del cuartel estalló con un mensaje. Código rojo. Repetimos, posible desaparición. Una mujer no llegó a casa después del turno nocturno. Última vez vista a las 23:52, cerca del barrio industrial. Ramírez sintió la sangre congelarse. 23:52.
8 minutos antes de la medianoche. El cazador estaba adelantándose, rompiendo su propio intervalo de 2 años. Era la señal más clara de todas. Aurelio Montalbán ya no estaba cazando cada 2 años. Estaba cazando ahora. Y no iba a detenerse. La llamada por la desaparición llegó cuando el cuartel aún estaba procesando la Polaroid. Una mujer de 29 años, Nadia Beltrán, trabajadora de una fábrica en el barrio industrial, no había llegado a casa después del turno de noche. Sus compañeras reportaron que salió a las 23:45, caminando sola hacia la parada de autobús. Jamás subió. El inspector Ramírez condujo a toda velocidad hacia la zona, acompañado por 2 patrullas. La ciudad estaba envuelta en un silencio espeso, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Las luces amarillas de las farolas industriales iluminaban apenas la niebla baja que cubría las calles. Era el tipo de niebla que distorsiona las sombras y apaga los sonidos. El tipo de niebla donde Aurelio Montalbán se movía como si fuera parte de ella. Cuando llegaron, el lugar estaba vacío, una carretera mal iluminada, un andén oxidado, un charco de agua negra reflejando el parpadeo de un semáforo averiado. Todo parecía normal, demasiado normal. La oficial Sosa revisó la zona con linterna térmica. Nada. Ni calor, ni huellas, ni movimiento cercano. Hasta que, finalmente, algo apareció. A 10 metros de la parada, sobre una reja de drenaje, alguien había dejado un guante negro. Nuevo. Sin desgaste. De una talla que coincidía con las marcas encontradas en el cuello de la víctima anterior. «Es él», susurró Sosa. Ramírez no respondió. Sabía que Aurelio no dejaba objetos al azar. Cada pieza era parte de una secuencia, un rompecabezas emocional que solo tenía sentido en la mente del asesino. El guante no era una pista. Era una invitación. «Inspector», llamó un agente desde el otro lado de la carretera. «Encontramos algo más». Ramírez se acercó. En el suelo, entre latas oxidadas, había un objeto pequeño, brillante por la luz de la linterna. Una cadena de plata, fina. El colgante, un número grabado, 7. ¿Sabes si esto pertenece a la desaparecida?, preguntó un agente. No, respondió Ramírez. Nadia no usaba joyas en el trabajo. El número grabado ardió en la mente del inspector. No era un adorno. No era una identificación. Era un mensaje. 7. La 7ª víctima en su historial. Pero según los archivos, era la número 6. Aurelio estaba contando algo más. Algo que la policía aún no había visto. Sosa miró alrededor, inquieta. «Inspector, ¿y si ya hay otra que no encontramos?». Ramírez no quiso responder. No podía permitir que esa idea se enraizara. Aún no. Siguieron buscando durante horas, pero no había señales de Nadia. Ni rastro de lucha. Ni un sonido que rompiera la quietud enfermiza del polígono. Parecía que Aurelio la había desvanecido en el aire. A las 5:12, cuando el cielo empezaba a volverse gris, la llamada que Ramírez temía llegó desde el laboratorio forense. «Inspector, analizamos la Polaroid». La imagen fue tomada con una cámara antigua, probablemente entre los años 80 y 90. Pero lo importante es esto: el reloj de la farola que aparece detrás no coincide con ningún reloj actual de la ciudad. Esa farola ya no existe. La foto fue tomada hace años. Muchos años. El silencio de Ramírez fue inmediato. La foto no era reciente. Eso quería decir que Aurelio la había guardado durante años solo para entregársela hoy. «Hay más», continuó el analista. En la esquina inferior derecha encontramos un patrón parcial de piel, no una huella digital completa, pero sí suficiente para determinar que pertenece a la misma persona que manipuló la escena del crimen de esta madrugada. La foto no es un mensaje nuevo. Es parte de una colección. Una colección larga. ¿Una colección de qué? ¿De víctimas? ¿De lugares? ¿De momentos? La respuesta llegó cuando Sosa entró corriendo, con la respiración acelerada. «Inspector, encontramos algo más».
Traía una bolsa de evidencia. Dentro, otro colgante de plata. Con el número 4. Ramírez sintió como el aire se volvía más denso. ¿Dónde estaba? En un contenedor de basura, detrás del mismo callejón donde tomó la Polaroid. El inspector lo entendió de inmediato. Aurelio estaba marcando cada crimen con números. No del 1 al 6. Sino según su propio orden. Un orden oculto. Un relato que llevaba escribiendo desde hacía décadas. El cazador no solo cazaba mujeres. Cazaba momentos. Escenas. Secuencias. Corrigiendo y perfeccionando un patrón que solo él conocía. Y ahora. Estaba adelantándose. Reescribiendo su propio ritual. A las 6:03, el cielo de la ciudad ya era una franja rojiza cuando un vecino llamó al 911. Vi una sombra en el puente viejo, dijo con voz temblorosa. Una figura. Llevaba a alguien en brazos. El corazón de Ramírez se detuvo un instante. El puente viejo. Donde apareció la primera víctima hace 17 años. Aurelio estaba volviendo a su origen. A su punto cero. Y eso solo podía significar una cosa. El siguiente crimen ya había empezado. El puente viejo era un esqueleto oxidado tendido sobre un río casi seco. Nadie lo usaba desde hacía años. Sus tablas carcomidas crujían incluso con el viento, y debajo de ellas, el agua estancada parecía un espejo sucio que tragaba la luz. Cuando Ramírez llegó, la madrugada aún sostenía la oscuridad. 2 patrullas iluminaban la entrada del puente con sus faros. El vecino que llamó al 911 estaba sentado en el borde de la carretera, temblando. Lo juro, lo vi, dijo. Una sombra grande llevaba algo. O a alguien. No sé. Caminaba despacio, hacia el centro del puente. Ramírez miró el puente. El aire era frío, demasiado frío para esa hora. Como si la estructura respirara. Avanzó con cautela junto a Sosa. Las tablas se hundían bajo el peso. El sonido del metal oxidado resonaba como lamentos antiguos. A mitad de camino, Ramírez vio algo colgado de la baranda, un trozo de cinta adhesiva negra, pegada con delicadeza, como una marca deliberada. Aurelio estuvo aquí, susurró Sosa. Al iluminar el suelo, vieron un objeto rectangular envuelto en papel plástico. Ramírez se agachó y lo recogió con guantes. Era otro colgante de plata. Esta vez con el número 1. El inspector sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. El número 1 no era un mensaje. Era una declaración. La primera, murmuró. Aquí empezó todo. Sosa tragó saliva. Inspector, según los archivos, la primera víctima oficial apareció abajo, en la orilla. Pero nunca se comprobó que fuera la primera en realidad. Ramírez no respondió. Su mirada estaba fija en algo al final del puente, una sombra que se movía lentamente, como si alguien estuviera de pie en la penumbra. La silueta desapareció un segundo después. Corrieron hacia el extremo del puente. Nada. Solo oscuridad y el sonido del agua estancada. Y entonces, lo escucharon. Un gemido. Un lamento ahogado, como si alguien intentara gritar con la boca tapada. El sonido provenía de debajo del puente. Ramírez se asomó entre las grietas de la madera. La linterna tembló entre sus manos. Allí, en el costado del esqueleto metálico, una mujer estaba atada con cinta al soporte del puente, suspendida a medio metro del agua. Tenía los ojos cubiertos. Las muñecas moradas por la presión. El cuerpo temblaba. No era Nadia. Era alguien más. Otra mujer que nadie había reportado aún. Sosa llamó refuerzos mientras Ramírez descendía por la escalinata oxidada. El metal protestaba con cada paso. Si se rompía, ambos caerían al agua negra. Pero no había tiempo. Cuando llegó a la mujer, la cinta en su boca impedía cualquier sonido claro. Sus dedos se aferraron a la camisa de Ramírez como si estuviera colgando de la vida misma. El inspector cortó las ataduras con cuidado y la ayudó a subir, pero justo cuando estaban a punto de llegar a la plataforma.
Algo cayó a sus pies. Un pequeño trozo de papel doblado. Ramírez lo levantó. En tinta negra, escrita con letra firme, una frase. Ella no es la 7. La 7 ya te vio. El corazón del inspector golpeó contra su pecho. ¿Qué significa? Preguntó Sosa, ayudando a la mujer a subir. Ramírez no respondió. No podía. Porque una idea horrible se formaba en su mente. Si esta mujer no era la 7. Y Nadia no había aparecido. Entonces la séptima víctima seguía viva, en algún lugar. Y lo más perturbador. Ya había visto al asesino. O peor aún. Aurelio la había dejado ver algo, a propósito. Mientras la mujer rescatada lloraba en silencio, el sol empezaba a asomar entre los edificios lejanos. La luz revelaba un detalle que había pasado desapercibido durante la noche. En la baranda del puente, escrita con barro oscuro, había una palabra. Empieza. Ramírez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aurelio Montalbán no estaba huyendo. No estaba ocultándose. No estaba terminando su secuencia. Estaba empezando una nueva. Una que no seguiría el intervalo de 2 años. Una que no respetaría patrones antiguos. Una completamente imprevisible. Una diseñada específicamente para él. El rescate de la mujer bajo el puente debía haber sido un alivio. Pero no lo fue. No cuando cada minuto revelaba que Aurelio Montalbán no solo estaba activo, sino que había comenzado un juego psicológico directo, diseñado para quebrar a Ramírez desde adentro. En la ambulancia, la mujer rescatada, una joven de unos 23 años, delgada, con las muñecas desgarradas por la cinta, repetía una sola frase. Él me habló, él me habló. La doctora Herrera llegó al hospital apenas la ingresaron. Necesito saber exactamente qué dijo, le pidió a la joven con un tono suave pero firme. Es importante, estás a salvo, él ya no puede hacerte daño. La mujer negó con la cabeza, temblando. No, no, no entienden, no fue lo que dijo. Fue como lo dijo. ¿Cómo? Preguntó la psicóloga. Como si ya me conociera. Como si hubiera esperado verme. Ramírez sintió un bloqueo en la garganta. Aurelio no dejaba cabos sueltos. Si había elegido a esta víctima, era por una razón. Una razón que aún no veían. La joven respiró profundo, con la voz quebrada. Lo escuché detrás de mí, muy cerca. No me tocó. Solo dijo. Esta vez no eres parte del número. Eres parte del mensaje. El silencio cayó como una losa. Herrera intercambió una mirada con Ramírez. Era la confirmación de un cambio radical en el comportamiento del asesino. Aurelio ya no estaba cazando por necesidad. Estaba hablando. Interactuando. Reescribiendo las reglas. Minutos después, un agente entró corriendo a la sala de emergencias con un teléfono en la mano. Inspector, encontramos algo más en el puente. En la parte inferior de la estructura. Un paquete envuelto en plástico. Ramírez lo abrió en la misma sala, con todos mirando de cerca. Dentro había un cuaderno pequeño, viejo, de tapas gastadas. En la portada, escrita a mano, una sola palabra. Ciclo. El inspector lo abrió. Las páginas estaban llenas de números, fechas, horas exactas de medianoche, dibujos simples de relojes y una secuencia repetida decenas de veces. 1, 4, 7, 0. 1, 4, 7, 0. 1, 4, 7, 0. Pero lo que heló la sangre de todos fue la última página del cuaderno. Un retrato. Hecho a lápiz. Perfecto. Preciso. Aterrador. El rostro del inspector Ramírez. Debajo, una frase escrita con tinta negra. Medianoche no es una hora. Es una puerta. Ramírez sintió como todo dentro de él se tensaba. ¿Qué significa esto? Preguntó Sosa, incapaz de ocultar el temblor en su voz.
La doctora Herrera tomó aire antes de responder. Significa que Aurelio te ha estado estudiando, Julián. Durante años. Y que tú formas parte del ciclo que él está tratando de completar. ¿Por qué ahora? Preguntó Ramírez, más para sí mismo que para los demás. ¿Por qué romper su patrón justo en este momento? La psicóloga abrió el cuaderno por la mitad. Porque los asesinos con rituales tan fijos solo cambian su patrón cuando sienten que su obra está incompleta o amenazada. ¿Amenazada por quién? Por ti, dijo Herrera sin apartar la mirada. Él no quiere matarte. Quiere incluirte. Convertirte en parte del mensaje. Sosa dejó caer los hombros. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo lo atrapamos? La psicóloga bajó la voz. No vamos a atraparlo todavía. Él no quiere huir. Él quiere acercarse. Y va a seguir enviando señales. Cada vez más directas. El silencio se volvió insoportable. De pronto, el teléfono del inspector vibró. Un mensaje de número desconocido. Ramírez lo abrió. Era una foto. Tomada segundos antes. Una imagen del inspector, allí mismo, en la sala de emergencias, mirando el cuaderno. La foto estaba tomada desde afuera, a través del cristal. Y debajo, un texto. 0. Ya casi. El inspector salió corriendo hacia la entrada del hospital. Las puertas automáticas se abrieron. La calle estaba vacía. La noche, completamente quieta. Aurelio había estado allí. A metros de él. Viéndolo. Fotografiándolo. Y si estaba siguiendo su propio ciclo. El próximo movimiento del cazador de medianoche sería más cercano. Más personal. Más oscuro. Porque por primera vez en 17 años, Aurelio Montalbán había elegido no a una víctima, sino a un adversario. Y la medianoche, su puerta, estaba a punto de abrirse. Tras el mensaje recibido en el hospital, la investigación entró en estado crítico. No era solo un asesino moviéndose por la ciudad. Era un hombre que había logrado estar a menos de 10 metros del inspector, fotografiarlo, y desaparecer antes de que alguien siquiera sospechara su presencia. El cuartel central activó el protocolo sombra, vigilancia reforzada, reuniones a puerta cerrada, teléfonos encriptados y un perímetro completo alrededor de la casa de Ramírez. Pero el inspector no quería protección. Sabía que Aurelio no iba a atacarlo físicamente. No todavía. Su objetivo era psicológico. Era un juego. Y él había sido elegido como la pieza central. A las 9:30 de la mañana, el equipo se reunió en la sala Montalbán. Mapas cubrían las paredes. Cada asesinato estaba marcado con chinchetas negras. Las líneas de tiempo formaban un patrón caótico, salvo por una secuencia que se repetía en todos los casos. Medianoche. 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 La doctora Herrera comenzó la sesión. Aurelio ha cambiado de fase. Ya no es un depredador silencioso. Ahora está interactuando. Eso significa que se siente seguro. Extremadamente seguro. ¿Y qué hacemos? Preguntó Sosa. No perseguirlo a ciegas, respondió Herrera. En este tipo de casos, cuando el asesino da un paso adelante, la policía debe retroceder para observar. Si corremos detrás de él, corremos en su terreno. Pero Ramírez no podía retroceder. El dibujo en el cuaderno. El mensaje. La foto tomada en el hospital. Todo apuntaba a que Aurelio lo había estado estudiando durante años. Estudiando su rostro, su forma de caminar, su forma de investigar. Un agente apareció en la puerta con un sobresellado. Inspector, algo acaba de llegar para usted. El sobre era color crema, sin remitente. Dentro había una tarjeta cuadrada, gruesa. En el centro, una sola palabra escrita con tinta negra. Repetición. Y debajo, una dirección. Una bodega abandonada en el distrito viejo. Ramírez cerró los ojos un instante. Conocía esa dirección. Era el primer lugar donde habían buscado al asesino en 2010.
Una pista falsa. Un callejón sin salida. Pero Aurelio no mandaba nada al azar. Vamos, ordenó Ramírez. La bodega estaba cubierta de grafitis, con una puerta metálica abollada y ventanas tapiadas. Cuando entraron, el polvo suspendido en el aire formaba una neblina espesa. El lugar tenía el olor rancio del abandono. No hay nadie, dijo Sosa, tras un barrido térmico. Ramírez avanzó hacia el centro de la bodega. Allí, entre dos columnas, había una silla. Una mujer estaba sentada en ella. La respiración del equipo se detuvo. La escena era casi idéntica a la de una víctima hallada 12 años atrás. La misma postura. La misma silla. El mismo ángulo de luz entrando por una ventana rota. Pero esta mujer no estaba muerta. Estaba temblando, con la boca tapada por cinta, los ojos vendados, las manos atadas. Ramírez ordenó liberar a la víctima. Cuando le retiraron la venda, la mujer gritó desgarradoramente al ver a los agentes. «No me toquen». Él dijo que no debía moverme. Dijo que si me movía, él volvería. ¿Volvería cuándo?, preguntó Ramírez. La mujer sollozó. A medianoche. Sosa se acercó lentamente. ¿Cómo te llamas? Mar. Mariana, dijo ella, con la voz rota. El inspector volvió a mirar la silla. Aurelio había llevado a Mariana hasta allí. La había colocado exactamente como su víctima de 2010. Pero no la había matado. Era una recreación. Una escena repetida. Una copia de su propio crimen. La tarjeta en el sobre lo había dicho. Repetición. Herrera habló en voz baja. Está recreando sus casos pasados. Uno por uno. Con nuevas víctimas. ¿Por qué?, preguntó Sosa. La psicóloga tomó aire. Porque en su mente, el ciclo está incompleto. Quiere rehacer su secuencia. Perfeccionarla. Volver a empezar desde cero. Pero esta vez, dejando mensajes. Esta vez, con usted incluido, inspector. Mientras retiraban a Mariana de la bodega, un agente encontró un pequeño objeto pegado al respaldo de la silla. Un reloj roto. Otra vez. Pero esta vez detenido en 07. El número 7. El número que Aurelio había mencionado. La víctima que seguía sin aparecer. Ramírez ya no tenía dudas. Aurelio estaba siguiendo un plan que llevaba años creando. Y el siguiente paso del ciclo aún no había ocurrido. A las 12:14, mientras la bodega era sellada, el teléfono del inspector vibró. Un nuevo mensaje. Una sola frase. La ciudad no recuerda mis noches. Pero tú sí. Ramírez sintió un escalofrío. Lo que estaba ocurriendo ya no era un caso policial. Era una confrontación personal. Aurelio estaba levantando un escenario. Un teatro nocturno. Un ciclo que solo podía completarse en un lugar. La medianoche. Y el inspector lo sabía. El próximo movimiento del cazador no iba a ser simbólico. Iba a ser mortal. La ciudad sintió el cambio antes que la policía. No fue un miedo visible, sino algo más silencioso. Calles más vacías al anochecer, persianas bajadas antes de tiempo, conversaciones susurradas en los mercados. La gente olía el peligro en el aire, como si la noche tuviera ahora un peso distinto, una tensión invisible que recorría cada esquina. Los noticieros hablaban sin cesar del nuevo ciclo del cazador de medianoche. Analizaban patrones, comparaban escenas pasadas, especulaban teorías que solo alimentaban el miedo. Pero la verdad era más simple y más aterradora. Nadie entendía lo que Aurelio Montalbán estaba haciendo. Salvo quizás una persona. El inspector Ramírez. Las redes ardían. Almohadilla medianoche. Almohadilla cazador. Almohadilla secuestro 07. Los ciudadanos publicaban fotos de calles vacías, farolas apagadas, extrañas sombras que veían desde las ventanas. La paranoia se había convertido en la nueva normalidad. La doctora Herrera reunió al equipo en la sala de conferencias. Tenemos que asumirlo,
comenzó. La ciudad está al borde del pánico. Esto puede convertirse en un caos social si Aurelio da otro golpe. Lo dará, interrumpió Ramírez. No estamos preguntándonos si. Estamos preguntándonos cuándo. La psicóloga abrió una carpeta llena de mapas, fechas y anotaciones del cuaderno ciclo. He analizado sus patrones antiguos y los que está recreando. Aurelio no solo está repitiendo sus escenas. Está repitiendo sus errores. Los pocos que cometió hace años. Los está revisitando, como si quisiera corregirlos. ¿Por qué haría eso?, preguntó Sosa. Porque para él, esto es una obra, respondió Herrera. Una obra que no terminó bien. Está tratando de recomponer algo que se fracturó hace mucho tiempo. Ramírez cruzó los brazos. ¿Y qué se fracturó? La psicóloga lo miró directamente. Usted, inspector. Usted aparecía en los lugares donde él no quería que estuviera. Interrumpió su secuencia varias veces sin saberlo. Para él, usted es un error en su obra. Un elemento que debe integrar para que el ciclo tenga sentido. Sosa abrió los ojos con incredulidad. ¿Me estás diciendo que Aurelio lo quiere como parte de su ritual? Exacto, dijo Herrera. Y eso lo hace más peligroso. Porque ahora no solo está cazando víctimas. Está cazando momentos con usted. El silencio cayó sobre la sala. Justo entonces, un agente irrumpió apresuradamente. Inspector, tenemos algo. Un ciudadano llamó al 911. Dice que vio a una mujer corriendo desesperada por el parque del río. Y detrás de ella, una figura alta, vestida completamente de negro. Ramírez sintió el pulso acelerarse. ¿Dónde? Sector Norte. La zona donde Aurelio dejó a su cuarta víctima en 2012. Sosa palideció. Está repitiendo exactamente el lugar. No, corrigió Herrera, mirando el mapa. Está repitiendo la persecución. Nunca atraparon a la víctima allí. La encontraron 2 días después en otro punto de la ciudad. Ramírez tomó su chaqueta. Vamos. Ahora. El parque del río era un laberinto de sombra y vegetación. Las farolas parpadeaban, algunas completamente apagadas. El suelo estaba húmedo por la niebla nocturna que comenzaba a asentarse. La unidad táctica se desplegó en silencio. Movimiento a las 11 en punto, susurró un agente por radio. Sombra femenina, corriendo. Ramírez se lanzó hacia la dirección indicada. A través de los árboles, vio una silueta tambaleándose, tropezando, respirando con dificultad. Policía. Detente, estamos aquí para ayudarte. La mujer giró la cabeza. Tenía la cara llena de barro y lágrimas. Él viene. Él viene detrás. Ramírez levantó la linterna, iluminando el sendero que dejaba atrás. Nada. Pero entonces. Una figura apareció entre los árboles. Alta. Erecta. Totalmente inmóvil. Como si ya estuviera allí desde antes. Aurelio Montalbán. El corazón de Ramírez se desplomó en su pecho. Era la primera vez en 17 años que veía su silueta de forma tan clara. No un fragmento. No una sombra borrosa. Un hombre real, respirando, mirándolo. Aurelio. Gritó Ramírez, apuntando con la luz. La figura dio un paso hacia atrás. Y luego otro. Desapareciendo lentamente entre la neblina. No se muevan. Perímetro cerrado. Ordenó Ramírez por radio. Los agentes inundaron el parque. Linternas. Gritos, pasos. Pero la niebla lo tragaba todo. En menos de un minuto. Aurelio había desaparecido. Otra vez. Solo quedó la mujer, temblando, incapaz de articular palabras coherentes. Sosa intentó calmarla. Estás a salvo, tranquila. Tranquila. Pero entonces la mujer dijo algo que heló a todos. Él no venía por mí. Él. Me dijo que corriera hacia ustedes. Ramírez sintió como la sangre abandonaba su rostro. ¿Por qué?
Preguntó con voz tensa. La mujer levantó la mano, señalando algo en su cuello. No era una marca. Era un objeto. Un colgante pequeño de plata. Con el número 9. Dijo que yo debía entregarles esto. ¿Qué? Ustedes ya están dentro del ciclo. La voz de Herrera tembló apenas. Inspector. Aurelio no está cazando víctimas ahora. ¿Entonces a quién está cazando? Preguntó Sosa. La psicóloga lo miró con horror contenido. A nosotros. Al equipo entero. Y la ciudad, sin saberlo, acababa de entrar en su parte más oscura. El capítulo llamado Pánico. El parque entero quedó paralizado. La mujer seguía sosteniendo el colgante con el número 9, temblando, como si fuera una bomba a punto de estallar. Ramírez se obligó a respirar lentamente. El número 9 no pertenecía a ella. Era una pieza más del ciclo. Otra marca que Aurelio Montalbán había dejado para el equipo, no para sus víctimas. Muévanla a la ambulancia. Rápido. Ordenó Ramírez. Cuando la joven fue escoltada hacia la salida del parque, el inspector quedó de pie en el sendero donde había visto a Aurelio. El mismo sitio donde la niebla había devorado su figura segundos después. Está jugando con nosotros, murmuró Sosa. No, corrigió Ramírez. Él está adelantado. Eso es distinto. Los agentes rastrearon cada centímetro del parque. Perros, drones, cámaras térmicas. Nada. Aurelio desaparecía como si se deslizara entre el aire. Horas más tarde, el equipo se reunió en el cuartel. El ambiente estaba tenso, eléctrico, como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de romperse. La doctora Herrera abrió una nueva carpeta, con la voz más grave que nunca. Hice un análisis del cuaderno ciclo. Los números que Aurelio está dejando no son aleatorios. Son parte de una secuencia que repite cada década. Los investigadores del pasado no lo vieron, porque él dejó algunos números sin colocar para completar ahora. Sosa frunció el ceño. ¿Qué tipo de secuencia? Una progresión lógica que él mismo creó, continuó Herrera. Y el número 9 indica el inicio del final. El penúltimo paso. Ramírez golpeó la mesa. ¿Entonces falta uno más? ¿El 10? La psicóloga negó con la cabeza. No. Él no cuenta del 1 al 10. Cuenta del 1 al 0. El 0 es su culminación. Ramírez sintió un escalofrío. ¿Qué significa el 0? Herrera cerró la carpeta lentamente. Significa que alguien muere a medianoche exacta frente a quien él haya elegido como testigo. El 0 siempre fue la etapa final de su ritual. Sosa dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces, ¿el 0 ya lo hizo antes? La psicóloga inclinó la cabeza. Sí. Pero nunca se supo, porque nadie entendía su sistema. Hace 17 años, la primera víctima fue hallada horas después, pero la muerte ocurrió exactamente a medianoche. Ese fue su 0. Una sombra pasó por el rostro del inspector. Y ahora está preparando un nuevo 0, dijo él. Con alguien como testigo. Alguien que él eligió. Alguien que él conoce. Herrera lo miró directamente. A usted, inspector. Ramírez no respondió. No podía. La idea pesaba como una piedra en su pecho. A las 22:48, cuando la ciudad intentaba dormir pese a la tensión colectiva, llegó una alerta del sistema de cámaras urbanas. Inspector, tenemos movimiento en el distrito antiguo, informó un técnico. Una figura que coincide con el perfil de Aurelio. Se detuvo frente a un edificio abandonado. No entró. Solo, dejó algo en el suelo. Ramírez se puso de pie de inmediato. ¿Qué dejó? El técnico amplió la imagen. Era pequeña, rectangular. Brillaba bajo la luz de la farola. Parece una fotografía. No hacía falta más. El equipo corrió hacia los vehículos. El distrito antiguo era un laberinto de casas semiderruidas. Calles estrechas y farolas intermitentes.
El aire olía a polvo, humedad y recuerdos rotos. Cuando llegaron al punto exacto, la calle estaba desierta. La fotografía estaba allí. En el suelo. Colocada con precisión quirúrgica. Ramírez se agachó y la levantó con guantes. Era una foto impresa en papel grueso. Mostraba una mesa. Una mesa redonda de madera, iluminada por una única bombilla amarillenta. Sobre la mesa, dos sillas enfrentadas. Y entre ellas, un reloj. No un reloj cualquiera. El mismo modelo antiguo que Aurelio había dejado en la mano de la última víctima. Detenido en cero. Sosa tragó saliva. Inspector, esto parece una invitación. La doctora Herrera habló en voz baja. Esto es una puesta en escena. Un lugar que él ya tiene preparado. Quiere que usted vaya a esa mesa. A esa hora. Ramírez cerró los ojos. Sabía lo que significaba. Sabía lo que implicaba. ¿Y dónde está esa mesa? Preguntó finalmente. El técnico ya estaba analizando la imagen. Tenemos una coincidencia, dijo, tocando su tablet. Esa mesa está en un restaurante abandonado. Antiguo bar de carretera, kilómetro 14. Cerrado hace 11 años. La doctora Herrera quedó en silencio. Sosa perdió el aliento. Ramírez sintió el peso del destino hundirse en su estómago. Kilómetro 14. El lugar donde apareció la segunda víctima. El lugar que Aurelio nunca volvió a tocar. Hasta ahora. La psicóloga murmuró casi sin voz. Inspector. Aurelio no quiere que encuentre a su víctima. ¿Entonces qué quiere? Preguntó Sosa. Herrera lo dijo sin titubear. Quiere encontrarlo. A usted. Y la medianoche estaba a menos de una hora. El kilómetro 14 era una cicatriz en el mapa. Una franja de asfalto que alguna vez tuvo vida, camiones que paraban a cenar, viajeros que pedían café, un bar que iluminaba la carretera. Hoy solo quedaban ruinas. Letreros oxidados, cristales rotos y un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos. A las 23:31, la caravana policial llegó al lugar. Ramírez bajó del vehículo con la mandíbula apretada. Sabía que estaba entrando en el escenario final. El último acto de Aurelio Montalbán. El cero. Inspector, advirtió Sosa, no entre solo. Es lo que él quiere. Pero Ramírez ya estaba caminando hacia la entrada del restaurante abandonado. La doctora Herrera lo siguió con la mirada, inquieta. Tengan cuidado. Él no está pensando como un depredador ahora. Está pensando como un director. Esto es un guión que ha preparado durante años. El interior del restaurante era un esqueleto polvoriento. Mesas volcadas, sillas rotas, una barra cubierta de telarañas. Pero en el centro, bajo una única lámpara vieja que parpadeaba, había una mesa intacta. La misma mesa de la fotografía. Dos sillas enfrentadas. En el medio, el reloj antiguo. Detenido en cero. Ramírez se acercó lentamente. La aguja no se movía. El silencio era absoluto. Como si el tiempo en el kilómetro 14 hubiera sido detenido por la voluntad de Aurelio. La lámpara parpadeó, una vez, dos veces. Y entonces, una voz emergió de la oscuridad. No detrás. No arriba. Justo delante de él. Llegaste a tiempo, Julián. Ramírez giró la linterna hacia la esquina. Aurelio Montalbán estaba allí. De pie. Inmóvil. Casi a contraluz. Un hombre alto, delgado, rostro afilado, ojos hundidos, vestido completamente de negro. Parecía tan real y a la vez tan etéreo que por un instante el inspector dudó si realmente lo estaba viendo. ¿Por qué ahora? Preguntó Ramírez, sin acercarse. Aurelio inclinó la cabeza con una calma escalofriante. Porque el ciclo estaba incompleto. Porque tú siempre estabas donde no debías estar. Cortaste los hilos de mi secuencia, y tuve que empezar de nuevo. No vas a salir vivo de aquí, dijo Ramírez. Una sonrisa leve cruzó el rostro del asesino. Eso no importa.
Nunca importó. No estoy aquí para irme. Estoy aquí para terminar. Aurelio avanzó un paso. Sosa gritó desde la puerta. Inspector, atrás. Atrás. Pero Ramírez se mantuvo firme. ¿Dónde está Nadia?, preguntó. Aurelio levantó un dedo y señaló hacia la segunda silla. Ramírez corrió hacia la luz. El corazón se le detuvo. Nadia estaba allí. Sentada. Inconsciente. Apenas respirando. Atada a la silla. Aurelio había recreado su patrón antiguo a la perfección. Ella es el 9, susurró Aurelio detrás de él. La última antes del 0. Ramírez se giró apuntándole con la linterna. El 0 soy yo, ¿verdad? Aurelio asintió como si fuera algo obvio. Siempre fuiste tú. Desde la primera noche en que arruinaste mi secuencia. No podía matar sin testigo. No podía cerrar el ciclo sin ti. Eres la pieza que faltaba. La lámpara parpadeó otra vez. Herrera vio el movimiento desde la entrada. Su voz se quebró al comprenderlo. Aurelio no quiere matarte, inspector. Quiere que tú lo veas matar a ella. Ese es su 0. Ramírez sintió el golpe de la verdad como un disparo. Aurelio no buscaba escapar. No quería huir. Quería un ritual final. Un cierre perfecto. Una muerte a medianoche, presenciada por él. Ramírez avanzó un paso. Aurelio levantó la mano. Medianoche, Julián. La puerta. El fin del ciclo. Y en ese instante, un sonido cortó el aire. Un pitido. Agudo. Frío. El reloj sobre la mesa empezó a vibrar. La aguja se movió 1 milímetro. Luego otro. Una cuenta regresiva mecánica. 23 horas 59 minutos y 40 segundos. 23 horas 59 minutos y 41 segundos. 23 horas 59 minutos y 42 segundos. Tírense al suelo, gritó Sosa. Aurelio sonrió. Mi obra. 23 horas 59 minutos y 55 segundos. Ramírez corrió hacia Nadia, tratando de cortar las ataduras. 23 horas 59 minutos y 57 segundos. Aurelio levantó los brazos, como si abrazara la oscuridad. 23 horas 59 minutos y 58 segundos. Terminada. 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Un destello. Un estallido. Vidrios volando. La lámpara explotando. 0 horas. Silencio absoluto. Cuando la nube de polvo se disipó, los agentes entraron corriendo. Aurelio Montalbán yacía en el suelo, con el cuerpo destrozado por la explosión que él mismo había colocado bajo la mesa. No había dudas. Se había inmolado de forma exacta, poética, calculada. Nadia sobrevivió. Ramírez también. El 0 se había completado. Pero no como Aurelio planeaba. O tal vez sí. Porque en la mano izquierda del asesino, apretado entre los dedos, encontraron un papel doblado. Había una frase escrita. Para cerrar el ciclo. Alguien debe ver la medianoche. Ramírez lo leyó con un escalofrío. Aurelio no necesitaba matar frente a él. Necesitaba morir frente a él. Ese había sido el ritual desde el principio. El final perfecto en su mente fracturada. El caso de Aurelio Montalbán se cerró oficialmente. Pero la ciudad no volvió a dormir igual. No después de un asesino que había escrito su obra con precisión matemática y los había obligado a vivir dentro de ella. A veces, en noches muy silenciosas, algunos dicen que las farolas del kilómetro 14 parpadean exactamente a medianoche. Solo un segundo. Solo un destello. Como si alguien, en algún lugar, todavía moviera las agujas del reloj. Gracias por escuchar esta historia. Amigos, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir creando más historias como esta.